La señorita Marple atrapa una grieta de línea, pasta aroma a almendras y arcilla sobre el mimbre, y sabe que el crimen fue empacado, sellado y llevado al borde del agua. El pueblo verde de St. Mary me llevaba su mejor vestido en este domingo por la tarde particular en Nick Summer. El empavesado revoloteaba de los antiguos robles, y las yeguas blancas salpicaban la hierba esmeralda como elegantes hongos después de la lluvia. El destino de la caridad anual estaba en pleno apogeo, y el aire zumbaba con la agradable charla de la vida de la aldea en su forma más encantadora. La señorita Jane Marple se sentó a la sombra de la tienda de la parroquia, sus agujas de tejer haciendo clic rítmicamente mientras observaba la danza familiar de la sociedad de la aldea. Sus ojos azules pálidos, agudos como las heladas de invierno a pesar de sus años avanzados, no se perdían nada de los pequeños dramas que se desarrollaban a su alrededor. Le habían tardado en doblar las tarjetas de oferta para la atracción principal de la tarde, la subasta Secret Hamper, una idea novedosa que había capturado la imaginación de las almas caritativas de Santa María. Jane, querida, ¿crees que los arcos se ven bien? Lady Dolly Bantry se acercó con los pasos medidos de una dama acostumbrada a organizar eventos de la aldea. Fue relevante con un vestido de flores que había visto mejores décadas, pero aún así presionado a la perfección, su cabello gris atado por un sombrero que alguna vez había estado de moda. La señorita Marple levantó la vista de sus tarjetas de licitación para examinar la fila de cestas de mimbre arregladas en la larga mesa de caballete. Cada canasta estaba adornada con un idéntico arco de seda azul, atado con precisión matemática y coronada con una roseta de papel en relieve que atrapaba la luz del sol de la tarde. Son bastante hermosas, Dolly, dijo la señorita Marple, su voz con la suave autoridad de alguien que había observado la naturaleza humana durante 8 décadas. Tus arcos siempre son tan distintivos. Bucle doble derecho, y esas colas cortadas en polarización son tu toque de firma. Lady Bantry radió de placer. Notas todo, Jane. He atado a todos esta mañana. El comité pensó que es esencial que cada cesto se vea idéntico para la subasta ciega. Después de todo, la emoción radica en no saber qué tesoros se encuentran dentro. El concepto era encantadoramente simple. Las familias locales habían contribuido con canastas de picnic llenas de delicias caseras, pequeños regalos y sorpresas. Cada una había sido sellada con una tira de papel gomado y adornada con un arco ceremonial y una roseta, antes de ser numeradas y ofrecidas para una licitación anónima. Los postores más altos reclamarían su misterio oculto, sin conocer su contenido hasta que el oficial lo revelara a las 4. La señorita Laura ha hecho un excelente trabajo con los sellos, Lady Bantry continuó, haciendo un gesto hacia la papelera, que estaba bulliciosa con una importancia casi solemne. Cada roseta está en relieve con su propio tinte, y esas tiras gomadas aseguran la integridad absoluta. Mavis Laura se acercó a su mesa, con los brazos cargados de rosetas de repuesto y una pequeña caja de madera que contenía sus materiales de sellado. Era una mujer delgada y nerviosa, de mediana edad, con el cabello prematuramente gris y la expresión ligeramente ansiosa de alguien que manejaba el dinero de otros en su capacidad como tesorera del comité. Lady Bantry, espero que los sellos se encuentren con su aprobación, dijo la señorita Laura, su voz llevando los tonos precisos de una contable profesional. Cada roseta lleva la marca de agua Laura y TMM cuando se mantiene a la luz. Y solo he usado la mejor pasta arábiga de goma para las tiras. La señorita Marple aceptó una roseta de repuesto para examinarla, señalando el estampado crujiente y la forma en que el papel crujía entre sus dedos. Bastante profesional, señorita Laura. Me imagino que su experiencia en papelería resulta invaluable para un trabajo tan preciso. Una conmoción cerca de la mesa de cestos llamó su atención. Un hombre alto, distinguido y afilado, con un traje de lino, estaba examinando las canastas con el ojo crítico de alguien acostumbrado a encontrar fallas. Su voz llevaba la autoridad recortada de la superioridad metropolitana. Cyrus Bellamy, murmuró Lady Bantry a Miss Marple, columnista de comida de Londres. Está aquí para escribir sobre nuestras pintorescas costumbres del país para su periódico. Espero que sea amable. El señor Bellamy levantó uno de los cestos más grandes, probando su peso. Sus cejas se arquearon con interés. Este es sustancial, anunció, sin dirigirse a nadie en particular. Número 14, ya veo. ¿Qué deliciosos misterios rústicos podría contener? Tom Kill, el fabricante de cestas del pueblo, estaba cerca, puliendo con orgullo las manijas de su obra. Era un hombre de unos 60 años, desgastado por años de trabajo con sauce y caña, aunque sus grandes manos se movían con sorprendente delicadeza al tratar su oficio. Ese es uno de mis modelos de picnic, de sauce y caña,
dijo Tom con satisfacción tranquila. Construido para durar toda la vida, con accesorios de latón y un sistema de bisagra probado durante generaciones. Bellamy examinó la construcción con mirada crítica. Interesante artesanía. Supongo que estos sellos evitan cualquier investigación prematura de los contenidos. Absolutamente. Intervino la señorita Laura con rapidez. La tira gomada cubre la tapa por completo, y la roseta proporciona seguridad adicional. Una vez sellado, el contenido permanece intacto hasta que se abre oficialmente. El concejal Ned Ashcroft apareció en el codo de Bellamy, sonriendo con toda la potencia de su ambición política. Señor Bellamy, espero que mencione nuestro enfoque innovador para la recaudación de fondos caritativos en su columna, dijo Ashcroft con bonomía practicada. St. Mary me se enorgullece de combinar la tradición con el pensamiento creativo. Bellamy sonrió con un matiz sardónico. Oh, sin duda escribiré sobre los eventos de esta tarde, consejero. Mis lectores siempre están fascinados por las innovaciones provinciales. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron momentáneamente, observando la sutil interacción de expresiones alrededor de la mesa de cestos. El inspector Slack se quedó cerca de la tienda de té, su chaqueta deportiva mal ajustada traicionando su día libre. Su expresión, la de un aburrimiento sospechoso. El doctor Haddock deambulaba entre la multitud, su bolsa médica abandonada a favor de un plato de sándwiches de pepino. El reverendo Leonard Clement y su esposa se movían con facilidad social entre los asistentes, como siempre acostumbrados a las obligaciones parroquiales. La subasta en sí resultó sorprendentemente animada. La señorita Marple observaba con interés mientras las tarjetas de licitación flameaban como mariposas en el aire de verano. Cesta tras cesta encontraba compradores ansiosos, el misterio de su contenido impulsando precios más altos de lo que la lógica práctica justificaría. Cuando el hamper número 14 apareció para la puja, la tarjeta de Bellamy se disparó de inmediato. ¡50! Gritó, su voz cortando el murmullo de las demás ofertas. El martillo de Lady Bantry cayó con firmeza. Se vendió al señor Bellamy, por 50 libras. James te ayudará a cargarlo en tu automóvil. Mientras el mayor mayordomo luchaba con el considerable peso de la cestería, Bellamy se rió con diversión genuina. Haré una columna con esto, literalmente. Nada como el misterio de las delicias desconocidas para mojar el apetito. Hizo una pausa junto a su automóvil, llamando a la señorita Laura, quien estaba ordenando sus materiales de sellado. El juicio comienza a las 4, dijiste. No debo desatarlo antes de mi fotografía. Naturalmente, la integridad profesional exige la documentación adecuada de la revelación. La señorita Laurimer sonrió y asintió con entusiasmo. 4:00 en punto, señor Bellamy. Disfrute de su picnic solitario. A medida que el automóvil de Bellamy desapareció por el carril hacia la esclusa de Ferryman, la señorita Marple volvió su atención al lugar vacío de la cesta 14 en la mesa. Algo en la roseta le había llamado la atención durante la subasta, la más leve grieta en uno de los bordes festoneados, como si el tinte en relieve hubiera sido ligeramente imperfecto o atascado. Mencionó esta observación a Lady Bantry, quien examinó las rosetas restantes con el ceño fruncido. ¡Qué extraño, Jane! El trabajo de la señorita Laurimer suele ser impecable. Quizás fue un defecto en ese papel en particular. La señorita Marple reanudó su tejido de punto, pero sus ojos azul pálido permanecieron reflexivos, mientras se dirigían hacia la aguja lejana de la cabaña del serrador. En su larga experiencia, las pequeñas imperfecciones a menudo resultaban ser los hilos sueltos que, cuando se tiraban suavemente, pero persistentemente, desentrañaban patrones mucho más grandes y complejos. El sol de la tarde subió más alto, y la feria del pueblo continuó con su agradable progresión a través de los rituales de la caridad inglesa de verano. Pero la señorita Marple había aprendido, durante muchas décadas de observación tranquila, que incluso las reuniones más inocentes podían albergar secretos tan cuidadosamente sellados como cualquier cesta de caridad. La tarde de verano se asentó en esa peculiar somnolencia que llega cuando el sol alcanza su cenit, y el aire se vuelve espeso con el aroma de la hierba triturada y la tierra cálida. La señorita Marple movió ligeramente su silla para atrapar el último aliento de sombra de la carpa parroquial, sus agujas de tejer manteniendo un ritmo constante mientras observaba la dispersión gradual de la multitud. Muchos de los postores exitosos ya habían partido con sus cestas misteriosas, ansiosos por descubrir los tesoros en su interior. Los aldeanos restantes se agruparon alrededor de la competencia del té y los pasteles, sus voces creando un murmullo agradable que se mezclaba con el zumbido de las abejas entre las últimas rosas del verano. Fue James,
el mayor mayordomo de Lady Bantry, quien primero llamó la atención sobre las peculiaridades de la cesta 14. Había regresado de cargar el premio de Bellamy en el automóvil del columnista londinense, y su comportamiento generalmente compuesto mostraba signos de tensión. Rogándole su perdón, mi señora, dijo a Lady Bantry, quitándose los guantes de algodón blanco y flexionando los dedos con un alivio evidente. Esa cesta del señor Bellamy era extraordinariamente pesada. Casi me tensa la espalda al llevarla hasta su maletero. Lady Bantry levantó la vista del libro de cuentas, donde estaba grabando las ofertas exitosas de la tarde. ¿Pesada, James? ¡Qué curioso! Supongo que alguien fue demasiado generoso con sus contribuciones. Más que generoso, mi señora, respondió James con seriedad. Sentía como si tuviera un ladrillo o dos en la parte inferior. Hizo un ruido sordo cuando la puse en su motor. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron casi imperceptiblemente. En su experiencia, las observaciones aparentemente casuales solían ser significativas, particularmente cuando se referían a objetos que pronto desaparecerían del escrutinio inmediato. ¿El señor Bellamy comentó sobre el peso?, preguntó suavemente. James reflexionó con cuidado, como lo haría un hombre que había pasado décadas en servicio aprendiendo el valor de la precisión. Él dio al respecto, señorita Marple. Dijo que haría una columna con eso, lo que sea que signifique en términos de periódicos. Parecía muy satisfecho con su compra, aunque la manejó con cautela, especialmente al posicionarla para esa fotografía que insistió en tomar. La señorita Laurimer, que había estado organizando sus rosetas y materiales de sellado, levantó la vista con interés. Una fotografía. ¡Qué delicioso y moderno! Espero que capte la artesanía de nuestros sellos. Cada uno representa una considerable atención al detalle. El hábito profesional, me imagino, observó Lady Bantry con una sonrisa tensa. Los columnistas de comida deben documentar todo para sus lectores, aunque confieso que estoy un poco nerviosa por lo que el señor Bellamy podría escribir. Su manera sugería cierto escepticismo metropolitano hacia nuestras costumbres rurales. Tom Keel, que había estado escuchando mientras empacaba sus herramientas, se enderezó con orgullo profesional, aunque herido. No hay nada de malo en la artesanía campestre adecuada, con el debido respeto, Lady Bantry. Que las cestas son tan sólidas como vienen. Si es pesada, eso es porque quien la llenó puso calidad en su interior, cuando la vio. El concejal Ashcroft, oyendo este intercambio, se acercó con la ansiosa expresión de un hombre que percibía una oportunidad de autopromoción. Espero que el señor Bellamy aprecie la naturaleza innovadora de nuestro concepto de subasta sellada. Podría convertirse en un modelo para organizaciones benéficas en todo el condado. Imagine la publicidad si su columna impulsara una mayor adopción de nuestros métodos. La señorita Marple observó la interacción de las expresiones en torno a este pequeño grupo con la tranquila atención de alguien que había aprendido hacía mucho tiempo que la naturaleza humana se revelaba más claramente en momentos sin vigilancia. Había el orgullo del honesto artesano en Tom, la ansiedad anfitriona en Lady Bantry, la preocupación profesional de la señorita Laurimer por sus sellos, y la ambición transparente de Ashcroft. Todas reacciones perfectamente naturales. Sin embargo, algo en la combinación le pareció digno de recordar. ¿Dónde dijo el señor Bellamy que estaba tomando su cesto?, preguntó con tono ligero, como si no llevara más que un interés educado. A la esclusa de Ferryman, respondió Lady Bantry. Mencionó querer un lugar tranquilo para su picnic, donde pudiera fotografiar la cesta antes del revelado oficial. Aparentemente, sus lectores esperan documentación completa de sus aventuras culinarias. La señorita Laurimer asintió con aprobación. Muy apropiado de su parte esperar hasta las 4. La integridad de nuestra subasta depende de mantener el misterio hasta la hora designada. Lo dejé muy claro al explicar nuestros procedimientos. Las 4, murmuró la señorita Marple, mirando el pequeño reloj de oro prendido en su cardigan. Eso le da poco más de 2 horas para su fotografía y contemplación. Bastante tiempo suficiente para una evaluación profesional, creo yo. James ya había regresado a sus deberes, pero no antes de compartir una observación final. Mendigando su perdón, pero noté que el señor Bellamy parecía muy particular al examinar la cesta antes de cargarla. Pasó sus manos por todos los bordes, como probando los sellos, para asegurarse de que estuvieran bien terminados. La señorita Laurimer se enrojeció de orgullo profesional. Debería esperar que hayan aprobado su inspección. Cada tira gomada se aplica con precisión matemática, y las rosetas se presionan con la presión exacta para garantizar una marca de agua clara sin dañar el papel. Lo más minucioso,
asintió la señorita Marple, aunque sus ojos azul pálido tenían una cualidad reflexiva que sugería que su mente trabajaba en una línea que aún no era evidente para sus compañeros. La conversación fue interrumpida por la llegada del doctor Aduc, quien se acercó a su pequeño grupo con el cómodo paso de un hombre que había servido como oficial médico de la villa durante más años de los que a nadie le importaba contar. Su cara desgastada tenía la expresión satisfecha de alguien que acababa de disfrutar de un excelente té. Espléndida participación hoy, Dolly, le dijo a Lady Bantry con sincera aprobación. Y esa innovación de las cestas selladas ha creado un gran revuelo. No he escuchado nada más que elogios para la organización y la ejecución. Todo crédito a nuestro comité, respondió Lady Bantry con gracia y una leve sonrisa. La experiencia de la señorita Laurmer con el techo, las hermosas canastas de Tom y los esfuerzos promocionales del consejero Ashcroft lo han convertido en un éxito genuino. De hecho, el doctor Aduc asintió con aire reflexivo, aunque confieso que tengo curiosidad por el contenido de algunos de esos cestos. La contribución de la viuda Peterson parecía sospechosamente ligera, mientras que la joven señora Carmichael parecía llena hasta reventar. ¿Y esa cesta tan pesada que compró el caballero de Londres, qué número era? 14, respondió la señorita Laura con prontitud. El señor Bellamy parecía bastante satisfecho con su elección, a pesar del peso que mencionó James. La capacitación médica del doctor Aduc le había enseñado a notar detalles físicos que otros podrían pasar por alto. ¿Pesada, dices?, murmuró con el ceño fruncido. Algo extraño para una cesta de picnic. Uno esperaría manjares y golosinas, no lastre. Quizás alguien incluyó una botella o dos de algo sustancial. El misterio se resolverá a las 4 en punto, intervino Ashcroft con entusiasmo, como quien anticipa la reivindicación de sus esfuerzos promocionales. Espero que el señor Bellamy comparta sus hallazgos con el comité. La evaluación de un crítico de alimentos profesional sobre nuestras contribuciones locales podría resultar invaluable para futuros eventos. La señorita Marple había estado escuchando este intercambio mientras sus dedos trabajaban automáticamente con las agujas de tejer, su mente catalogaba cada detalle para referencia futura, el peso de la cesta, el cuidadoso examen de Bellamy de los sellos, su insistencia en la documentación fotográfica adecuada, y su elección del bloqueo aislado para su picnic solitario. Todo lo suficientemente inocente de manera individual, pero que de algún modo formaba un patrón inquietante en su conciencia. Creo que tomaré un pequeño paseo constitucional antes de que la tarde se caliente demasiado, anunció con serenidad, levantándose de su silla con la cuidadosa deliberación de sus años avanzados. El camino hacia la cerradura de Ferryman siempre ha sido uno de mis paseos favoritos. Lady Bantry la miró con preocupación. ¿Estás bastante segura, Jane? Es más bien una distancia, y este calor puede ser engañoso. Muy segura, querida, respondió con calidez. Una caminata suave me servirá bien. Y, confieso, siento cierta curiosidad por cómo procede la evaluación profesional del señor Bellamy. Uno rara vez tiene la oportunidad de observar a un crítico de Londres en el trabajo, en condiciones naturales. Mientras la señorita Marple reunió su bolsa de punto y se preparó para su expedición, reflexionó sobre el curioso peso del cesto número 14 y la atención tan cuidadosa que su comprador había prestado los sellos, destinados a preservar sus misterios hasta la hora señalada. En su larga experiencia, cuando alguien mostraba un interés inusual en las medidas de seguridad que rodeaban un secreto, aquello solía indicar que poseía un conocimiento no disponible para las demás partes interesadas. El sol de la tarde había comenzado su declive hacia el horizonte occidental, y las sombras se alargaban sobre el verde del pueblo cuando la señorita Marple se despidió, caminando con paso firme hacia la cerradura de Ferryman. Sus zapatos sensatos no hicieron ruido en el camino polvoriento. El sendero atravesaba los prados dorados por el calor de la tarde, siguiendo las curvas suaves de la corriente que había tallado su camino durante siglos. La señorita Marple avanzaba con el ritmo medido de quien sabe conservar energía, mientras sus ojos observaban con agudeza los puntos de referencia familiares, el viejo molino cubierto de musgo y silencio, el estrechamiento del sendero, y finalmente la piedra baja que marcaba el límite con el agua más profunda del mecanismo antiguo. Era un lugar pacífico, favorito de pescadores y artistas que buscaban inspiración en la danza de la luz sobre el agua. Al doblar la última curva, esperaba ver al señor Bellamy sentado junto a su cesto, tal vez tomando notas para su columna o acomodando su equipo fotográfico. En cambio, fue recibida por una escena alarmante que aceleró su paso a pesar de los años. Voces urgentes viajaban sobre el agua, cargadas de crisis y confusión. Un pequeño grupo se había reunido junto a la cerradura. Allí distinguió al cerrador y a dos jóvenes excursionistas,
sus cañas de pescar abandonadas en la orilla. Aquí ahora, ¿qué es todo esto? La voz autoritaria del agente Pulk se acercaba desde la dirección opuesta, con el paso fuerte de quien ha sido convocado a regañadientes en su descanso dominical. La señorita Marple llegó a la escena y vio al señor Cyrus Bellamy tendido boca abajo en el borde del agua. Su traje de lino oscuro estaba empapado y sus rasgos afilados lucían extrañamente inmóviles. El cerrador, un hombre curtido llamado Higgins, hablaba con la angustia de quien siente que su dominio pacífico ha sido interrumpido por la tragedia. Lo encontramos así, explicaba uno de los pescadores jóvenes al agente Pulk, con voz entrecortada. Se acercó a la curva hace menos de 10 minutos, y ahí estaba, flotando boca abajo junto al muro de piedra. Lo sacamos enseguida, pero ya era demasiado tarde. La señorita Marple se aproximó con la tranquila autoridad que su reputación en St. Mary Mead le otorgaba. El agente Pulk asintió respetuosamente mientras examinaba la escena. Higgins, aún turbado, señalaba el borde del agua. Arcilla resbaladiza en estas piedras, explicaba con frustración. He estado advirtiendo a la gente de ello durante años. Un paso descuidado con zapatos de cuero, y ya está, directo al agua. Lo he visto antes, aunque nunca con un final tan trágico. Pero la atención de la señorita Marple se detuvo en un detalle que la sobresaltó. Allí, sentado en la hierba a pocos metros del agua, estaba el cesto número 14. El lazo de seda azul permanecía perfectamente intacto. La roseta en relieve no mostraba señales de perturbación. Y la tira de papel gomado seguía sellada, sin interrupción alguna. Curioso, murmuró en voz baja. Las orejas agudas del agente Pulk captaron sus palabras. ¿Qué es curioso, señorita Marple? El cesto, agente. Si el señor Bellamy sufrió una caída tan cerca del agua, uno podría esperar que sus posesiones se vieran afectadas. Sin embargo, la canasta está ahí, intacta, como si hubiese sido cuidadosamente colocada, en lugar de abandonada en medio de una crisis. El agente Pulk se rascó la cabeza bajo el casco, desconcertado. Quizás la dejó antes del accidente. Lo natural, si uno se dispone a organizar un picnic. La señorita Marple asintió, aunque sus ojos azul pálido continuaban un examen metódico de la escena. Se movió lentamente alrededor del cesto, observando cada ángulo. Fue entonces cuando vio algo que la hizo detenerse en seco. En la esquina trasera de la canasta de mimbre, apenas visible a menos que uno mirara con precisión, había una pequeña mancha de arcilla fina, la misma que Higgins había mencionado como peligrosa en las piedras resbaladizas. La arcilla era del tipo particular que se aferraba al afrontamiento de la piedra, amarillo pálido, con una textura ligeramente grasosa que lo marcaba como perteneciente al lado del agua, en lugar de la tierra más seca de la pista propiamente dicha. ¿Alguien ha perturbado el cesto desde que se descubrió el cuerpo del señor Bellamy?, preguntó gentilmente. Los jóvenes pescadores sacudieron la cabeza vigorosamente. No soñaríamos con tocarlo, mamá. Sabíamos que se harían preguntas. Higgins coincidió. Lo dejamos todo tal como lo encontramos, aunque noté que el cesto estaba sentado allí, ordenado como usted desee, cuando vimos por primera vez al caballero en el agua. Me pareció extraño en ese momento, pero estaba más preocupado por la emergencia en la mano. El agente Pulk había examinado el área alrededor de Bellamy y su hallazgo parecía apoyar la teoría de un accidente. Sí, parece lo suficientemente sencillo. Un caballero baja para un picnic tranquilo, coloca su canasta, pasa demasiado cerca del borde de la piedra resbaladiza, se cae, golpea la cabeza en el camino hacia abajo, y se ahoga mientras está aturdido. La señorita Marple continuó su cuidadoso examen, señalando la posición de la cámara de Bellamy, aún sujeta a su muñeca por la correa de cuero. La fotografía parecía sutilmente diferente de su posición actual, un detalle que irritó su instinto. Las circunstancias, mientras tanto, eran evaluadas con rapidez por el inspector Slack. Cuando llegó el forense, la señorita Marple aventuró una observación suave. Sin embargo, la canasta se encuentra muy lejos del borde del agua, en tierra seca, y no muestra depósitos de arcilla similares. El inspector encontró que la observación era menos significativa de lo que ella parecía considerar. Probablemente lo consiguió cuando el caballero lo estableció antes, dijo despectivamente. O tal vez cuando el cerrador se movía durante el intento de rescate, protestó Higgins de inmediato. Rogando su perdón, inspector, pero nunca me acerqué a esa canasta. Estaba demasiado ocupado con el pobre caballero para prestarle atención. La señorita Marple asintió cuidadosamente, aunque no hizo más comentarios mientras el inspector Slack procedía con sus tareas oficiales. La escena fue fotografiada,
las medidas tomadas y las declaraciones registradas de todos los testigos. Cuando la pequeña multitud se dispersó, la señorita Marple se quedó atrás unos momentos, estudiando la escena pacífica que había sido tan recientemente perturbada por la tragedia. Los accidentes dejaban a veces ciertos detalles inexplicables, y ella lo sabía muy bien. En la sala del comité, las noticias trágicas flotaban en el aire, crispas y tensas. El consejero Ascroft asumió la expresión de un hombre que calcula las implicaciones políticas, mientras Lady Bantry, con tristeza y firmeza, defendía la reputación del evento. Admirado hoy, y confieso una cierta curiosidad sobre las técnicas involucradas. La ansiosa expresión de la señorita Laurimer se iluminó ante este reconocimiento de sus habilidades profesionales. Ciertamente, señorita Marple, estaría encantada de explicar nuestros métodos. El control de calidad es esencial en mi línea de trabajo. Llevó a la señorita Marple a la pequeña mesa donde sus materiales de encuadernación permanecían dispuestos con precisión metódica. La caja de madera contenía varios compartimentos, cada uno albergando diferentes elementos de su artesanía, rollos de tiras de papel engomado, macetas con pastas y adhesivos, y el troquel metálico que creaba las rosetas distintivas. Las tiras gomadas son bastante tradicionales, explicó con orgullo profesional. Una mezcla de extracto de goma arábiga y almendra que proporciona adhesión y un aroma sutil y agradable. Las encargo especialmente a una empresa en Londres que también abastece a oficinas del gobierno. La señorita Marple aceptó una tira de muestra para examinarla, notando cómo se sentía entre sus dedos y el débil aroma dulce que la señorita Laurimer había mencionado. Bastante sofisticado. Y las rosetas, cada una individualmente en relieve con este troquel. La señorita Laurimer demostró el proceso en un trozo de papel pesado. La presión debe ser exactamente la adecuada para lograr la profundidad sin rasgar el papel. Demasiado ligera, y la marca de agua no aparecerá claramente. Demasiado fuerte, y la estructura del papel queda comprometida. La señorita Marple sostuvo la muestra a la luz, observando la marca de agua con las iniciales L y STMM que brillaban nítidamente. Trabajo bastante hermoso, observó. Notó también que Lady Bantry tenía una caja con rosetas de repuesto. Puedo comparar la calidad. Lady Bantry produjo la caja, y la señorita Marple examinó varios ejemplares con la atención de una experta. El contraste fue inmediato. Las muestras nuevas no mostraban la grieta en el borde festoneado que ella había observado en la roseta del cesto 14. Notable consistencia. Su control de calidad es evidentemente muy minucioso, señorita Laurimer. Cuando devolvió las muestras, los dedos de la señorita Marple se encontraron con algo atrapado en el mimbre de la caja, un pequeño copo de adhesivo seco. Lo retiró discretamente, sin revelar el interés que despertaba en su mente. Más tarde, en su cabaña, sometió aquel copo a un examen minucioso bajo la luz de la ventana. El fragmento era diminuto, no más grande que la cabeza de un alfiler, pero revelaba detalles significativos. Al humedecerlo, adquirió un brillo perlado que indicaba preparación reciente, no almacenamiento prolongado. La textura era también distinta, menos uniforme, como si se hubiera aplicado con prisa, no con la precisión metódica que caracterizaba la técnica demostrada por la señorita Laurimer. En su larga experiencia con las minucias de la vida doméstica, la señorita Marple había aprendido que las sustancias se comportan de manera diferente dependiendo de las circunstancias de su uso. La pasta fresca y cuidadosamente aplicada se asentaba de un modo, mientras que la aplicada apresuradamente bajo presión de tiempo dejaba pequeños copos, exactamente como los que ahora sostenía entre sus dedos. A medida que las sombras de la tarde se alargaban en su jardín, la señorita Marple se sentó en su silla favorita junto a la ventana, reanudando el ritmo de sus agujas de tejer, mientras su mente repasaba las implicaciones. El frotis de arcilla en el cesto 14. La grieta en la roseta que no aparecía en las muestras nuevas. El fragmento de adhesivo apresuradamente aplicado. Individualmente, cada detalle podía tener una explicación inocente, pero juntos formaban un patrón que ella no podía ignorar. Colectivamente, formaron un patrón que sugería una historia bastante diferente del trágico accidente que había satisfecho la investigación del inspector Slack. Al anochecer de la reunión, la señorita Marple recordó el cesto sellado que se había posado tan pacíficamente junto a la escena de la tragedia, su arco azul perfectamente atado y su roseta intacta. Pensó en los críticos profesionales de alimentos y en sus enfoques metódicos para la evaluación, en las cestas pesadas que requerían un manejo cuidadoso, y en los sellos destinados a preservar misterios, hasta la hora designada. En particular, reflexionó sobre el borde perlado de la pasta seca,
que sugería una aplicación reciente en lugar de la cuidadosa preparación de la mañana. Y se preguntó, exactamente cuándo y en qué circunstancias aquel fragmento particular había encontrado su camino en el mimbre de una caja de roseta de repuesto, que debería haber contenido únicamente materiales no utilizados. El aire de la tarde llevaba el dulce aroma de las rosas de su jardín, pero la señorita Marple, en cambio, se encontró recordando la sutil fragancia de la goma arábiga y las almendras, la misma que caracterizaba la pasta de la señorita Lauram. Y se preguntó, con un leve escalofrío, si ese aroma distintivo podría haber permanecido también en el cesto 14, durante su misteriosa estancia en la cerradura de Ferryman. A la mañana siguiente, amaneció con una claridad peculiar que a veces sigue a los eventos trágicos. Como si la naturaleza misma intentara compensar la desgracia humana con un clima perfecto, la señorita Marple se levantó temprano, su mente ya ocupada con las diversas inconsistencias que habían perturbado su sueño. Y se entregó a su rutina matutina con la precisión metódica de alguien que había aprendido a usar lo cotidiano como marco para una contemplación más profunda. Después del desayuno, se dirigió a la aldea, aparentemente para comprar papel de escritura en la tienda de la señorita Lauram, pero en realidad impulsada por una convicción cada vez mayor de que los sucesos en la cerradura de Ferryman requerían una investigación más exhaustiva. La tienda, situada en la esquina de la calle principal, mostraba en sus ventanas arreglos ordenados de plumas, documentos y suministros de oficina que habían servido durante décadas a las necesidades de correspondencia de St. Mary Mead. La señorita Lauram estaba tras el mostrador, descargando su energía nerviosa en la reorganización innecesaria de un inventario que ya estaba perfectamente dispuesto. Su saludo llevaba la atención de quien no había logrado conciliar el sueño. Señorita Marple, qué amable de su parte pasar. He sido incapaz de tranquilizarme desde las terribles noticias de ayer. Pensar que el pobre señor Bellamy encontró un final tan trágico, y tan poco tiempo después de comprar nuestro cesto. La señorita Marple expresó una simpatía adecuada mientras examinaba con calma los documentos y materiales en exhibición. Confieso que no he podido dejar de pensar en los eventos de la tarde, añadió con suavidad. La mente humana parece obligada a buscar patrones y explicaciones, incluso cuando todo sugiere un accidente. Las manos de la señorita Lauram revoloteaban nerviosamente entre los papeles. El inspector Slack parecía bastante satisfecho con sus conclusiones, dijo con voz inquieta, aunque supongo que una no puede evitar preguntarse por los detalles. Es curiosidad profesional, usted entiende, sobre si nuestros sellos se mantuvieron firmes durante el transporte y el manejo del cesto del señor Bellamy. Ese comentario le dio a la señorita Marple la apertura que estaba esperando. En efecto, la integridad de sus sellos fue notable. Me sorprendió lo perfectamente conservados que estaban, incluso después de la tragedia. ¿Sería mucha molestia mostrarme su libro de rosetas? Confieso cierta curiosidad por el sistema de numeración que utiliza. La señorita Lauram, algo aliviada por el cambio de tema, sacó un gran volumen encuadernado de debajo del mostrador. Cada página contenía múltiples círculos perforados, con números consecutivos. La señorita Marple notó donde se había retirado cuidadosamente la roseta número 14, usada en la subasta. Pero entonces, su mirada se detuvo. Había otra roseta número 14, aún medio adherida a la página, como si un error en el troquelado hubiera producido un duplicado. ¡Qué curioso!, observó la señorita Marple con suavidad. ¡Extraordinario!, exclamó la señorita Lauram con sorpresa genuina. Jamás lo había notado. El troquel debió golpear 2 veces en la misma posición. La señorita Marple asintió, pensativa, pero sus ojos ya se habían posado en otro detalle. La segunda roseta 14 carecía de la grieta que había observado en la utilizada durante la subasta. Tras completar su compra, Marple tomó el camino de regreso, pero en lugar de seguir su ruta habitual, se desvió hacia la cerradura de Ferryman. La escena había sido despejada, aunque aún quedaban cintas oficiales delimitando el área. Avanzó lentamente, observando con minuciosidad. Y cerca de un seto, hizo un descubrimiento sorprendente. Entre las ramas había quedado atrapada una media luna de papel pesado, desgarrada y con un pequeño agujero de alfiler junto a una fibra azul de seda. Exactamente el material usado en las rosetas. Guardó el fragmento en su pañuelo, y un poco más adelante halló aún más, un pequeño pasador de latón, con restos de seda azul y fibras de papel. Evidencia que el inspector Slack había pasado por alto. El patrón que venía formándose en la mente de la señorita Marple desde la tarde anterior comenzaba, ahora, a cristalizar en algo muy cercano a la certeza. La roseta duplicada en el libro de la señorita Laura, el fragmento de papel con su pequeño agujero y fibras de seda,
y el pin de latón con sus trazas reveladoras, apuntaban hacia una secuencia de eventos muy distinta a la muerte accidental que había satisfecho la investigación oficial. Mientras regresaba hacia la aldea, la señorita Marple reflexionó, con creciente inquietud, sobre las implicaciones de sus descubrimientos. Alguien había tenido acceso al libro de rosetas de la señorita Laura y había preparado una segunda roseta número 14, con fines que aún no estaban claros. Y ese alguien también había manipulado los materiales utilizados en el sellado de la cesta, cuidando con esmero de eliminar cualquier evidencia de sus actividades en la escena inmediata. El fragmento de papel no había llegado al seto por accidente. No. Llevaba las huellas de algo arrancado apresuradamente, en un momento de crisis o de descubrimiento. El agujero de alfiler, junto con las fibras de seda, sugerían un delicado trabajo de sustitución o reemplazo de los adornos de una cesta sellada, una tarea que exigía tanto habilidad como familiaridad con los materiales. Lo más inquietante era la implicación de que todo esto se había realizado en o cerca de la cerradura de Ferryman, en esa estrecha ventana de tiempo entre la partida del señor Bellamy de la aldea y el hallazgo de su cuerpo por los jóvenes pescadores. El pulso de la señorita Marple se aceleró al considerar las ramificaciones de todo aquello. Si sus sospechas crecientes resultaban correctas, entonces la muerte del señor Bellamy no había sido un accidente. Y alguien, en St. Mary Mead, poseía tanto el conocimiento como la oportunidad de urdir un engaño capaz de confundir incluso al experimentado inspector Slack. La pregunta, sin embargo, seguía en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué alguien se tomaría tantas molestias en mantener intacta la apariencia de una cesta sellada, mientras cometía lo que parecía ser un acto mucho más siniestro que una simple desgracia? Su regreso al pueblo coincidió con la actividad de la mañana, marcada por el inicio de una nueva semana laboral. La tragedia en la cerradura de Ferryman se había convertido en el tema central de todas las conversaciones, susurradas en voz baja frente a la panadería y analizadas con la atención obsesiva que solo una pequeña comunidad puede dedicar a un hecho inesperado. En el taller de Tom Keel, el aire estaba impregnado con el aroma del sauce y la caña, mezclado con el agudo olor del barniz y el esmalte de latón. Tom, con expresión adusta, trabajaba meticulosamente en el mango de una cesta a medio terminar. Su rostro curtido reflejaba el orgullo de un artesano cuya reputación había sido puesta en duda, y que estaba dispuesto a defender su trabajo contra todos los murmullos. Señorita Marple, dijo, enderezándose cuando ella entró en el taller. Venga usted a ver dónde está la falla, si la hay. Bueno, no la encontrará aquí. 40 años he estado haciendo canastas para este pueblo, y jamás una queja sobre su construcción. La voz calmada de la señorita Marple, junto con su interés genuino, disiparon rápidamente su actitud defensiva. Estoy segura de que su trabajo está más allá de todo reproche, señor Keel. De hecho, he venido porque me interesa conocer las técnicas de construcción. Una mano de obra tan fina merece ser entendida en toda su profundidad. El gesto de Tom se suavizó, complacido por ese reconocimiento. Como buen artesano, se apresuró a explicar. Entonces ha venido al lugar correcto. Mire usted, estas canastas de picnic, hechas de sauce y caña, están pensadas para durar generaciones. Vea aquí. Con orgullo, levantó una canasta terminada, pasando sus dedos por los lados tejidos. Cada junta está firmemente asentada, cada mango, montado con accesorios de latón que no se aflojarán jamás. La señorita Marple la examinó con mirada de conocedora. La construcción del mango parece particularmente robusta. Imagino que debe soportar un peso considerable cuando la cesta está llena. Vaya que sí, replicó él con una sonrisa. Y señaló con un dedo firme. El secreto está en esta barra de bisagra. Recorre todo el mecanismo, distribuyendo la tensión en el marco. Después, tomó un modelo más antiguo, mostrando un detalle oculto. ¿Ve estos alfileres? Si retira uno, puede plegar el mango contra un lado, y el panel lateral se abre unas 2 pulgadas. Notable, observó la señorita Marple con interés. La abertura parece estrecha, pero suficiente para que una mano delgada alcance el interior. Exactamente. Es un detalle de diseño, una característica para quienes lo saben. Permite limpiar o hacer pequeñas reparaciones sin romper el sello de la tapa. Pero, añadió con seriedad, necesitaría conocer el truco y usar una herramienta muy fina. Una aguja de tejer, un ganchillo, o incluso el alfiler de sombrero de una dama. En ese preciso instante, la conversación fue interrumpida por la llegada de la señorita Laura. Apareció en la puerta del taller con una bolsa de paquetes en la mano, y una sonrisa demasiado forzada. Señor Keel,
espero que los desafortunados sucesos de ayer no lo desanimen. El comité tiene plena confianza en su artesanía. La mandíbula del artesano se endureció. No necesito de ningún comité para saber que mi trabajo es sólido. Estaba explicándole a la señorita Marple cómo se construyen estas cestas. Nada en su estructura podría haber contribuido a ese accidente. La sonrisa de la señorita Laura vaciló, mientras pasaba la mirada entre Tom y la señorita Marple. Por supuesto, aunque debo admitir que me angustian los rumores que circulan. La gente parece empeñada en buscar complicaciones donde no las hay. La señorita Marple observó con calma, aunque con creciente interés. La tragedia siempre despierta especulaciones, señorita Laura. Pero debo decir que la explicación del señor Kill ha sido esclarecedora. Tal ingeniosa artesanía, un panel lateral al que se puede acceder sin perturbar el sello de la tapa. En ese instante, notó cómo la señorita Laura ajustaba con nerviosismo el agarre de su bolsa. Y alcanzó a ver, apenas por un instante, lo que llevaba dentro: rosetas de repuesto, una pequeña botella que bien podría contener adhesivo, y algo más, hecho de hueso o marfil. El último elemento estaba parcialmente oculto, pero su forma curva sugirió el tipo de herramienta que Tom acababa de describir. Parece bien preparada para el trabajo de manualidades usted misma, señorita Laura, observó la señorita Marple con gentil interés. Oh, esto, solo son algunos suministros de reparación para el tablero de avisos de la parroquia. El clima ha estado tan húmedo últimamente, y los avisos de papel requieren una atención frecuente. La explicación de la señorita Laurimer llegó demasiado rápido, y ella apretó la bolsa más cerca de su cuerpo mientras hablaba. Tom había regresado a su demostración, aparentemente ajeno a la tensión que se había introducido en la conversación. Nastias asuntos, si alguien iba a usar el truco maliciosamente, se quejó, volviendo a poner el pin dividido en su posición. Pero tendría que saber exactamente de qué se trataba, y necesitaría herramientas adecuadas, un ganchillo o tal. La memoria de la señorita Marple se agitó ante esta repetida mención de los ganchos de crochet. Durante la fiesta, había observado la bolsa de tejer de la señorita Laura, sentada junto a sus materiales de techo, y recordó claramente vislumbrar lo que parecía ser un gancho de crochet de hueso entre sus contenidos. ¿Hace mucho trabajo de crochet, señorita Laura?, preguntó con un interés informal, como una artesana que habla con otra. El aleteo nervioso de la señorita Laura aumentó visiblemente. Un poco, nada elaborado. Bordes simples y tal. Ayuda a pasar las largas tardes. Qué útil tener múltiples habilidades. Los ganchos de crochet son tan versátiles, útiles para todo tipo de trabajo delicado más allá de su propósito previsto. El comentario pareció atacar a la señorita Laura con una fuerza inesperada. Su rostro palideció, y dio un paso atrás hacia la puerta del taller. Perdón, señorita Marple. Partió con prisa, sin saludar, dejando a la señorita Marple y a Tom Kill para intercambiar miradas de leve sorpresa. Nerviosa es la señorita Laura, observó Tom. Siempre lo ha sido, pero parecía particularmente alterada desde ayer. Supongo que la tragedia nos ha afectado a todos de manera diferente. La señorita Marple asintió pensativamente, su mente trabajando a través de las implicaciones de lo que acababa de aprender. La construcción de la canasta que Tom demostró proporcionaba un método por el cual alguien podría acceder al contenido de una cesta sellada sin alterar la tapa o romper los sellos obvios. Todo lo que se requeriría era el conocimiento del mecanismo, el acceso a una herramienta adecuada y la oportunidad de trabajar sin ser observado. La señorita Laura poseía un conocimiento detallado del sistema de cestas, había demostrado familiaridad con los materiales involucrados y llevaba en su bolsa lo que parecía ser exactamente el tipo de herramienta necesaria para el delicado trabajo de manipular el mecanismo del pin dividido. Lo más significativo era que su reacción a la mención de los ganchos de crochet había mostrado todos los signos del conocimiento culpable, la clase de respuesta involuntaria que la señorita Marple había aprendido a reconocer durante muchos años de observar la naturaleza humana bajo estrés. Cuando agradeció a Tom Kill por su iluminadora demostración y salió del taller, la señorita Marple se encontró reflexionando sobre el creciente cuerpo de evidencias que apuntaban hacia un engaño deliberado, más que a un simple accidente. La pregunta que quedaba era, ¿qué se había ocultado dentro de la cesta número 14, que valía el riesgo considerable de manipular sus sellos junto a las peligrosas aguas del bloqueo de Ferryman? La decisión de mantener vigilancia en el bloqueo de Ferryman no había llegado fácilmente a la señorita Marple. A su edad, las expediciones nocturnas no eran cómodas ni prudentes, pero la evidencia acumulada de un engaño deliberado exigía una acción inmediata, que no podía esperar a que los canales oficiales llegaran a las mismas conclusiones.
Se había acercado al sargento Lake con sus preocupaciones durante la tarde, presentando sus descubrimientos con la precisión cuidadosa de alguien que entendía que las afirmaciones extraordinarias requerían pruebas extraordinarias. Para su crédito, el sargento había escuchado con atención, consciente de la reputación de la señorita Marple como observadora astuta. Sin embargo, su expresión sugería un escepticismo considerable sobre las implicaciones que ella extraía de la evidencia. ¿Está sugiriendo que alguien manipuló el cesto después de la muerte del señor Bellamy?, preguntó, revisando el fragmento de papel y el alfiler de latón que se había recuperado del seto. Estoy sugiriendo que alguien tuvo razones para asegurarse de que el cesto pareciera intacto, independientemente de cuándo ocurrió esa manipulación, respondió la señorita Marple diplomáticamente. Ya sea antes o después de la tragedia, dicho comportamiento garantiza una investigación. El compromiso alcanzado fue un puesto de observación discreto entre los alisos que crecían junto al camino. Si las sospechas de la señorita Marple resultaban correctas, y alguien se sentía obligado a regresar a la escena, estarían listos. Si no ocurría nada, el único daño sería la pérdida de una noche de sueño. Ahora, cuando el reloj de la iglesia marcó las 11, la señorita Marple se sentó envuelta en su capa más cálida entre las hojas susurrantes, con sus agudos ojos fijos en la extensión plateada de la cerradura iluminada por la luna y sus alrededores. El sargento Lake se había colocado más adelante en el camino, lo suficientemente cerca como para responder rápidamente, pero lo bastante lejos para evitar dar la impresión de una trampa oficial. La noche era pacífica, llena de los suaves sonidos del agua que se movía a través del antiguo mecanismo, y el susurro ocasional de pequeñas criaturas en su actividad nocturna. La señorita Marple había traído consigo su tejido, descubriendo que el ritmo familiar de las agujas ayudaba a mantenerla alerta durante la larga espera. Era casi medianoche cuando detectó los primeros signos de presencia humana. Una figura se acercaba por el sendero desde la dirección de la aldea, moviéndose con los pasos cuidadosos de alguien que deseaba evitar la detección. La luz de la luna reveló el contorno de una mujer que llevaba lo que parecía ser una bolsa o paquete sustancial. El pulso de la señorita Marple se aceleró cuando la figura se acercó y se reveló en la inconfundible silueta de la señorita Laura. La papelera se movió directamente al lugar donde se había descubierto el cuerpo de Bellamy, depositó su carga y comenzó lo que parecía ser una búsqueda sistemática del área inmediata. Su actividad continuó durante varios minutos, examinando el suelo cerca del borde del agua y entre los juncos que crecían al lado de la cerradura. Su movimiento sugería familiaridad con el lugar y propósito en la búsqueda, como si buscara algo específico que podría haberse pasado por alto en la investigación oficial. Fue en este punto cuando el sargento Lake salió de su ocultamiento, y su voz oficial atravesó el tranquilo aire de la noche. Aquí ahora. ¿Qué significa todo esto? Está usted invadiendo una escena del crimen sellada, señorita. La señorita Laura se sobresaltó violentamente, casi perdiendo el equilibrio en las piedras resbaladizas al borde del agua. Oh, sargento Lake. Me ha dado usted un susto tremendo. Yo solo estaba, es decir, pensé que podría exactamente. El tono del sargento llevaba toda la autoridad de la sospecha oficial, mientras se acercaba con pasos medidos. La señorita Marple salió también de su escondite, aumentando la obvia angustia de la señorita Laura. El rostro de la papelera, pálido bajo la luz de la luna, mostraba todos los signos de alguien cuyos planes cuidadosamente elaborados habían salido mal. Señorita Marple. Yo no esperaba, es decir, simplemente vine a ordenar cualquier basura que los reporteros pudieran haber dejado. El sargento Lake examinó la bolsa que había traído la señorita Laura. Su expresión se volvió cada vez más grave mientras catalogaba su contenido. La señorita Marple observó los procedimientos con una atención tranquila, propia de alguien cuyas sospechas estaban siendo confirmadas sistemáticamente. Rosetes de repuesto, anunció el sargento, levantando cada artículo para su examen. Uno de ellos estaba estampado con el número 14. Una botella pequeña contenía lo que parecía ser adhesivo. Y esto, levantó un anzuelo de crochet de huesos que brillaba débilmente a la luz de la luna. ¿Qué quiere con estos elementos a la medianoche, al lado de una escena del crimen sellada? La compostura de la señorita Laurimer se derrumbó por completo bajo este interrogatorio directo. Sus manos revoloteaban nerviosamente, buscando explicaciones que no llegaban. Las rosetas son solo repuestos de la subasta de ayer. Y el gancho es simplemente, siempre lo llevo para emergencias. Nunca se sabe cuándo algo podría necesitar reparar. A la medianoche, en un área restringida. El escepticismo del sargento Lake era evidente en cada palabra.
La señorita Marple se acercó a la mujer temblorosa con la suavidad que le había servido tan bien en anteriores encuentros con conciencias culpables. Señorita Laura, su voz fue amable y comprensiva. Creo que tal vez sería prudente decirnos exactamente por qué se sintió obligada a regresar aquí esta noche. La verdad, por difícil que sea, a menudo resulta menos dañina que las alternativas. La resistencia de la papelera se derrumbó por completo ante esta sugerencia amable. Pensé que podría haber dejado algo ayer, cuando vine a ver la cesta después del accidente. Estaba tan angustiada por la tragedia que podría haber sido descuidada. ¿Vino aquí ayer? La voz del sargento Lake se agudizó con interés profesional. No mencionó eso en su declaración al inspector Slack. No lo pensé importante. Solo me quedé un momento, para asegurarme de que nuestro trabajo de techo no hubiera sido dañado en toda la conmoción. La señorita Marple examinó el ganchillo que el sargento Lake había confiscado, notando la película peculiar que cubría su extremo curvo. Cuando lo sostuvo a la luz de la luna, la sustancia mostró la calidad perlada reveladora que ya había observado en el fragmento encontrado en el seto. Esto parece tener rastros de pasta adhesiva, observó suavemente. Pasta fresca, debo decir, dada su condición. Uno podría preguntarse qué tipo de reparación de emergencia requeriría tales materiales. La voz de la señorita Laurimer se volvió apenas audible. Puedo explicar todo. No es lo que piensa. Nunca quise que nadie saliera herido. El sargento Lake produjo su cuaderno con la expresión satisfecha de un oficial cuya paciencia había sido recompensada. Entonces le sugiero que comience a explicar, señorita. Y esta vez, tengamos la verdad completa. Cuando la señorita Laura comenzó su confesión bajo los ojos atentos de la ley, y el suave aliento de comprensión de la señorita Marple, el aire nocturno pacífico llevó sus palabras a través de la antigua cerradura, donde la tragedia había golpeado menos de 48 horas antes. La verdad, como había observado durante mucho tiempo la señorita Marple, poseía un peso peculiar que la distinguía incluso de los engaños más cuidadosamente construidos. Y la carga de la señorita Laurimer se estaba volviendo demasiado pesada para que su conciencia la soportara en silencio. La siguiente mañana amaneció gris y encapotada, como si el propio clima reflejara el ambiente sombrío que se había asentado sobre St. Mary Mead. La noticia del arresto se había extendido por la aldea con una velocidad que solo las noticias impactantes podían alcanzar, dejando a los vecinos con la inquietante certeza de que la tragedia había estado más cerca de lo que jamás imaginaron. La señorita Marple se encontró de nuevo en compañía de la investigación oficial. Aunque esta vez, el inspector Slack mostraba considerablemente menos certeza que durante su primera evaluación de la muerte accidental. La evidencia recuperada de la expedición de medianoche de la señorita Laurimer había obligado a reconsiderar todo el caso. Y el orgullo del inspector estaba claramente herido al reconocer que sus conclusiones apresuradas habían sido prematuras. Lo más irregular, señorita Marple, se quejó mientras permanecían fuera de la papelería de la señorita Laura, mientras el agente Pulk realizaba una búsqueda sistemática del local. La participación civil en la investigación oficial establece un precedente peligroso. La señorita Marple aceptó la crítica con su gracia habitual. De hecho, inspector, aunque confío en que la irregularidad de los métodos será perdonada si contribuyen al descubrimiento de la verdad. La búsqueda de la tienda ya había dado resultados significativos. En la pequeña oficina de la señorita Laura, detrás del área de ventas, los investigadores descubrieron una colección de artículos que pintaban un cuadro inquietante de premeditación e intento de ocultación. El doctor Haddock salió de la trastienda con su bolsa médica en una mano y una expresión sombría. He completado mi examen del fallecido, anunció al grupo reunido. No hay rastros de alcohol ni de veneno en el sistema, como sospechábamos. La muerte fue por ahogamiento, tras una lesión en la cabeza consistente con un golpe contra la piedra. El patrón de moretones coincide perfectamente. El inspector Slack asintió con cierta satisfacción. Al menos esa parte de nuestra evaluación original fue correcta. El hombre se ahogó tras golpearse la cabeza. La pregunta, intervino suavemente la señorita Marple, es si ese contacto fue puramente accidental o resultado de otras circunstancias. Fue en ese momento que el agente Pulk apareció desde el fondo del edificio con la expresión de quien ha hecho un descubrimiento desagradable. En sus manos llevaba un pequeño recipiente metálico, semejante a un brasero portátil. Encontré esto en el jardín trasero, inspector. Ha sido usado recientemente, por su aspecto. Aún quedan algunas cenizas en el fondo. El inspector Slack examinó el contenedor con creciente interés. ¿Qué tipo de cenizas, agente?
Pulk produjo una pequeña bolsa de evidencia que contenía fragmentos de material carbonizado. Principalmente papel, señor. Pero también está esto. Levantó un diminuto trozo de seda azul, sus bordes ennegrecidos por el fuego, pero con el color aún reconocible. El fragmento medía apenas 1 pulgada, y sus extremos estaban cortados con bordes rectos y precisos, un trabajo de tijeras, no de cortes al sesgo como los que caracterizaban a los lazos de Lady Bantry. Cinta de seda azul, cortada en línea recta, no al sesgo, confirmó la señorita Marple, examinando el fragmento con atención. Los lazos de Lady Bantry siempre llevaban colas sesgadas. La importancia del hallazgo no pasó desapercibida para el inspector Slack. Su expresión mostraba la comprensión de que el caso era mucho más complejo de lo que había creído. Un análisis más detallado de las cenizas reveló fragmentos adicionales de papel quemado, algunos con el brillo característico del papel de marca de agua. A contraluz, varias piezas mostraban restos de la marca distintiva de Laura y STMM, la misma de las rosetes usadas en la subasta de caridad. Ha estado quemando evidencia, concluyó el inspector Slack, con sombría satisfacción. Rosetes de papel y cinta de seda. La pregunta es, ¿qué estaba intentando ocultar? La respuesta a esa pregunta se produjo cuando el agente Pulk hizo un descubrimiento adicional en la estufa de la tienda de la señorita Laura. Entre las cenizas frías de lo que claramente había sido un incendio reciente, encontró varios fragmentos más del papel pesado utilizado para las rosetas, junto con la franja de respaldo de un sello adhesivo. Observado. La secuencia precisa de los eventos quedaba por determinar. Los fragmentos, con sus marcas de agua reveladoras, y la franja de sello apuntaban hacia un esfuerzo sistemático para ocultar evidencia de manipulación. Peso de la evidencia montada. El inspector Slack se encontró enfrentando la incómoda necesidad de revisar completamente sus conclusiones iniciales sobre la muerte en el bloqueo de Ferryman. Lo que parecía un accidente directo se revelaba como algo mucho más siniestro, que implicaba cuidadosa premeditación y un ocultamiento deliberado. La señorita Marple observó estos desarrollos con la tranquila satisfacción de alguien cuya observación paciente había sido reivindicada por la investigación oficial. La verdad, como había aprendido durante mucho tiempo, poseía una persistencia que finalmente superaba incluso los intentos más cuidadosos de ocultamiento. La expedición de medianoche de la señorita Laura había proporcionado la confirmación final necesaria para establecer que la muerte de Cyrus Bellamy no fue un accidente. La pregunta que quedaba era qué había llevado a la papelera nerviosa a medidas tan desesperadas y qué secretos contenía la cesta 14 que justificaban un riesgo tan terrible junto a las antiguas aguas de la cerradura de Ferryman. El sol de la tarde luchó a través de las nubes grises mientras la señorita Marple se dirigía a Dene, la cómoda residencia de Lady Bantry, que había servido como sede administrativa para la subasta de caridad. Los trágicos eventos de los últimos días habían arrojado una sombra sobre lo que debería haber sido una celebración del espíritu comunitario. El comportamiento generalmente alegre de Lady Bantry reflejaba la tensión de las recientes revelaciones. El inspector Slack había solicitado que la cesta 14 fuera llevada a Dene para un examen final antes del interrogatorio formal de la señorita Laurimer. La canasta se sentaba ahora en la mesa del comedor de Lady Bantry, aún con su arco de seda azul y roseta en relieve, conservando la apariencia de inviolabilidad que había impresionado a la investigación oficial. Confieso que estoy bastante desconcertada por todo el asunto, dijo Lady Bantry mientras organizaba las sillas alrededor de la mesa. Pensar que la pobre señorita Laura podría estar involucrada en algo tan terrible, siempre me ha parecido una persona tan concienzuda, aunque algo nerviosa. La señorita Marple se acercó al cesto con la cuidadosa atención que aplicaba a los objetos aparentemente inocentes que se habían vuelto fundamentales para la investigación criminal. El arco azul permanecía perfectamente atado, sus cintas de seda brillaban a la luz de la tarde y la roseta no mostraba signos obvios de manipulación. Lady Bantry, dijo con ceño leve, me pregunto si podría evaluar este arco. Durante la subasta, usted mencionó que había atado cada arco personalmente, y tengo curiosidad por su opinión sobre este. Lady Bantry se inclinó sobre la cesta con el ojo experimentado de quien había pasado décadas organizando eventos caritativos. Su examen fue breve pero minucioso, su expresión cambió gradualmente de perplejidad a algo cercano a la indignación. Este no es mi trabajo, anunció con la certeza de un artesano que reconoce una imitación inferior. El nudo está completamente incorrecto, la mano izquierda, dominante, en lugar de la derecha, y estas colas, indicó la cinta, terminan de manera descuidada. Yo siempre recorto mis colas de arco en el sesgo para un acabado más elegante. El inspector Slack, que había observado el examen con creciente interés, se inclinó para mirar más de cerca.
¿Está segura de su evaluación, Lady Bantry? Absolutamente segura, respondió. He estado atando arcos para eventos caritativos durante más de 30 años, inspector. Puedo identificar mi propio trabajo incluso a oscuras. Este arco ha sido atado por otra persona, completamente, alguien zurdo y sin entrenamiento en acabados decorativos. La señorita Marple asintió con tranquila satisfacción. La señorita Laurimer es zurda, si recuerdo correctamente, lo noté cuando organizaba sus materiales de techo a los pies. De hecho, lo es, confirmó Lady Bantry. Una vez intenté enseñarle a tejer, pero fue complicado, porque ella trabajaba con la mano izquierda. Finalmente, renuncié. Las implicaciones de este descubrimiento no se perdieron entre los presentes. Si el arco de la cesta 14 había sido atado por la señorita Laura, y no por Lady Bantry, proporcionaba evidencia adicional de que la canasta había sido manipulada después de abandonar la subasta oficial. El inspector Slack tomó notas cuidadosamente mientras la señorita Marple continuaba su examen. La roseta, inspeccionada más de cerca, mostró diferencias sutiles respecto a la muestra observada en la tienda de la señorita Laurimer. Lo más significativo, una pequeña grieta en el borde festoneado, ausente en las rosetas no utilizadas de la caja de repuesto de Lady Bantry. Esta roseta parece un reemplazo, observó la señorita Marple. El original no tenía tal imperfección cuando lo vi durante la subasta, pero este coincide con la condición del duplicado número 14 que permaneció en el inventario de la señorita Laura. El doctor Haddock, que había llegado para proporcionar consultas médicas, examinó el cesto profesionalmente. La tira del techo muestra signos de haber sido retirada y recolocada, señaló. El patrón adhesivo es desigual, lo que sugiere prisa, no la aplicación cuidadosa que uno esperaría del techo original. La evidencia de Lady Bantry fue clara. El alcance completo del engaño emergía ante todos. ¿Está diciendo que alguien, la señorita Laura, volvió deliberadamente a esta canasta después de manipular su contenido? ¿Pero por qué? ¿Qué podría haber estado dentro para justificar un engaño tan elaborado? Fue el inspector Slack quien proporcionó la respuesta, mostrando una pequeña bolsa de lona recuperada de la tienda de la señorita Laura durante la búsqueda de la mañana. La encontramos escondida detrás de un tablero suelto en su oficina. Contiene artículos robados de varias casas de la aldea en los últimos meses. La bolsa contenía una variedad de pequeños objetos de valor, joyas, monedas y objetos decorativos que podían desaparecer de los hogares sin previo aviso. Cada artículo estaba cuidadosamente envuelto, y varias etiquetas de papel coincidían con la letra de la señorita Laurimer. Ella ha estado utilizando las subastas de caridad como cubierta para mover bienes robados, explicó el inspector Slack con sombría satisfacción. Las cestas selladas proporcionaban un ocultamiento perfecto para transportar artículos sin detección. Bellamy debió haber descubierto sus actividades. La señorita Marple estudió la evidencia con la atención cuidadosa de alguien que comprende la psicología del crimen. El nerviosismo de la señorita Laurimer respecto a la canasta adquiría ahora un nuevo significado. Debió sentirse angustiada cuando el señor Bellamy compró la cesta que había elegido para sus propósitos ilegales. De hecho, el doctor Haddock estuvo de acuerdo, y al anunciar su intención de fotografiar el proceso de incautación, era evidente que la señorita Laurimer se dio cuenta de que su robo quedaría expuesto ante toda la aldea. La imagen que surgió de esta evidencia era de una desesperación que había conducido a una persona fundamentalmente decente a crímenes cada vez más graves. Las dificultades financieras de la señorita Laurimer, insinuadas a través de su manera nerviosa y su cuidadosa atención a las cuentas del comité, aparentemente la habían llevado a complementar sus ingresos mediante pequeños robos. Las cestas selladas de la subasta de caridad proporcionaban un método ideal para trasladar los bienes robados a los consumidores o compradores sin detección. Pero el interés profesional de Bellamy en documentar el proceso de insulgación había amenazado con exponer toda la operación. Ella lo siguió hasta la cerradura de Ferryman, concluyó la señorita Marple con triste certeza. Cuando la descubrió manipulando la canasta, hubo una confrontación. En la lucha, cayó y golpeó su cabeza contra la piedra. El inspector Slack asintió sombríamente. Luego, pasó un tiempo y un esfuerzo considerables haciendo que la escena pareciera accidental, volviendo a sellar la canasta y eliminando evidencia de su robo antes de que se descubriera el cuerpo. A medida que las sombras de la tarde se alargaban, la tragedia total de la situación se hizo clara. Lo que había comenzado como un intento de aliviar dificultades financieras se había intensificado en robo, culminando en la muerte y un intento de ocultamiento. La naturaleza meticulosa de la señorita Laurimer, que la había hecho tan eficaz como tesorera de la papelera y del comité, también le permitió construir un elaborado engaño que casi tuvo éxito.
El arco equivocado, con su nudo zurdo y colas de corte recto, proporcionó la evidencia crucial que expuso todo el esquema. Como la señorita Marple a menudo observaba, frecuentemente eran los detalles más pequeños los que revelaban las verdades más grandes, y el ojo experto de Lady Bantry para atar arcos adecuadamente resultó instrumental para descubrir un crimen que, de otro modo, habría permanecido oculto bajo la apariencia de un accidente trágico. El pueblo verde de St. Mary presentaba poco parecido con su apariencia festiva de solo 3 días antes. Los empavesados habían sido derribados, las decoraciones se doblaron y solo la hierba pisoteada permanecía como evidencia de la subasta de caridad que había terminado tan trágicamente. Ahora, una reunión más pequeña pero solemne se había reunido para presenciar la resolución final del misterio que había sacudido a la tranquila comunidad. La señorita Marple se paró junto a la mesa donde se colocó la cesta 14 para su revelación final. A su alrededor, las figuras principales del caso se habían reunido a pedido del inspector Slack, Lady Bantry, con su rostro grave pero decidido, Tom Keel, agarrando su gorra con obvia incomodidad, el consejero Ashcroft, pálido y sumiso, y la reverendo y la señora Clement, brindando apoyo moral con su presencia tranquila. El doctor Haddock permaneció listo para ofrecer consulta profesional, mientras el inspector Slack conservaba la dignidad oficial que la ocasión exigía. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el green, prestando una melancólica belleza a la escena, donde la celebración se había convertido recientemente en tragedia. Damas y caballeros, comenzó la señorita Marple con suave autoridad, que su reputación en los asuntos de la aldea le confería, creo que es hora de revelar la verdad completa sobre los eventos que llevaron a la muerte del señor Bellamy en el bloqueo de Ferryman. Se acercó a la canasta con deliberación, sus ojos azul pálido captando cada detalle de su apariencia engañosamente inocente. Esta canasta ha sido testigo silencioso de una secuencia de eventos que comenzaron con desesperación financiera y terminaron en una trágica muerte. El inspector Slack dio un paso adelante con su cuaderno listo. La señorita Laura ha proporcionado una confesión completa, dijo, pero sentimos que la comunidad merece entender exactamente cómo se logró el engaño. La señorita Marple asintió gentilmente. El motivo de la señorita Laurimer fue triple, explicó. Primero, había estado luchando con deudas personales, lo que la llevó a pedir prestados pequeños montos de los fondos del comité. Para reemplazar estos avances, comenzó a aceptar bienes robados en parte a través de su tienda, planeando venderlos discretamente a distribuidores en Londres. La expresión de Lady Bantry mostró su conmoción. «Bienes robados», murmuró. «Pero, ¿cómo podría esperar transportarlos sin detección?» «Ah, eso, mi querida Dolly», continuó la señorita Marple, «fue donde las cestas de la subasta de caridad resultaron extremadamente útiles». La señorita Laura se dio cuenta de que las cestas selladas para licitaciones ciegas proporcionaban un ocultamiento perfecto para mover el contrabando. ¿Quién cuestionaría el contenido de una cesta de caridad debidamente sellada? Tom Keel cambió incómodo. ¿Estás diciendo que usó mis cestas con fines criminales? De hecho, asintió la señorita Marple. Aunque su artesanía no hizo posible el esquema, su explicación del mecanismo de pin dividido mostró exactamente cómo alguien con el conocimiento y las herramientas adecuadas podría acceder a los contenidos de una cesta sin alterar el sello de la tapa. La señorita Marple se movió para demostrar, produciendo el ganchillo de hueso que se había encontrado en la posesión de la señorita Laurimer. Con este implemento, explicó, alguien podría trabajar con el pin dividido, permitiendo que el panel lateral se desplazara lo suficiente como para alcanzar el interior con una mano delgada. El consejero Ashcroft encontró su voz, aunque tembló ligeramente. Pero, ¿por qué manipular la cesta 14 específicamente? Porque la había llenado ella misma con artículos robados destinados a un distribuidor en Londres. Pero cuando el señor Bellamy compró esa cesta en particular y anunció su intención profesional de fotografiar el proceso de insulgación, la voz de la señorita Marple se volvió grave, dejando una pausa que añadió peso a la revelación. Todo el esquema estuvo en riesgo de ser descubierto. La señorita Laurimer enfrentó la exposición de toda su operación. El doctor Haddock asintió sombríamente. Entonces, ella lo siguió hasta la cerradura para recuperar el contrabando antes de que él pudiera descubrirlo. Precisamente, ella usó su conocimiento de la construcción de la canasta para acceder a la bolsa oculta mientras el señor Bellamy estaba organizando su fotografía. Pero él se volvió y la atrapó en el acto. En la confrontación que siguió, ella se tambaleó, tal vez solo con la intención de alejarlo, pero él tropezó hacia atrás y golpeó su cabeza contra la piedra. El inspector Slack consultó sus notas. La evidencia médica confirma que el golpe en la cabeza lo dejó inconsciente, dijo, lo que provocó que se ahogara en las aguas poco profundas.
La expresión de la señorita Marple llevó una profunda tristeza mientras continuaba. Lo que siguió fue un intento elaborado de ocultar tanto el robo como las circunstancias de la muerte. La señorita Laura pasó un tiempo considerable haciendo que la escena pareciera accidental, volviendo a sellar el cesto de material de repuesto que había traído para este propósito. Ella indicó el arco con sus características reveladoras. Pero su prisa y angustia la traicionaron. El arco estaba atado a la mano zurda en lugar de la diestra, con colas de corte recto en lugar de los cortes de sesgo distintivos de Dolly. La roseta fue reemplazada por un duplicado de su libro, con la grieta de la línea del cabello que le faltaba al original. Lady Bantry sacudió la cabeza con asombro. Pensar que mis hábitos de atar el arco resultarían tan significativos. Los detalles más pequeños a menudo revelan las verdades más grandes, observó la señorita Marple con calma, dejando que la lección se asentara. La señorita Laura también tuvo que deshacerse de la evidencia, la roseta original, la cinta dañada y el respaldo de la tira gomada. Ella quemó estos artículos, pero los fragmentos sobrevivieron para contar su historia. El orgullo profesional de Tom Keel había sido herido por la revelación de cómo su artesanía se había usado mal. Estaré cambiando el diseño de esos manijas de inmediato, dijo con una mezcla de frustración y resignación. No más inteligencia que se pueda recurrir con fines penales. Tal vez eso sería sabio, estuvo de acuerdo suavemente la señorita Marple. Aunque la falla no estaba en su honesta artesanía, sino en el uso deshonesto que se le dio. El inspector Slack aclaró su garganta con formalidad, mientras las cuentas se llevaban a cabo con cuidadosa precisión. La triste comprensión se asentó en todos, como la desesperación financiera podría llevar incluso a los ciudadanos más respetables a fines trágicos. La señorita Marple permaneció atrás por unos momentos, contemplando el cesto que había guardado secretos tan oscuros bajo su apariencia inocente. En su larga experiencia con las complejidades de la naturaleza humana, había aprendido que los engaños más elaborados a menudo fallaban debido a los más pequeños detalles. La cuidadosa atención de la señorita Laurimer a los aspectos técnicos de su crimen había sido deshecha por su falta de atención a los detalles personales que revelaban la mano humana detrás del engaño. Cuando finalmente se volvió para dejar el pueblo verde, la señorita Marple reflexionó sobre esa verdad. Al igual que el sol de la mañana poseía una persistencia que finalmente iluminaba incluso las sombras más cuidadosamente construidas, la justicia encontraba su camino. La feria de caridad sería recordada no por su innovador concepto de subasta, sino por la tragedia que había revelado cómo las circunstancias desesperadas podrían transformar incluso a los ciudadanos más comunes en delincuentes. El arco de seda azul revoloteó suavemente en la brisa de la mañana. Su bucle adecuadamente atado era un testimonio silencioso de la importancia de la artesanía honesta, en un mundo donde las apariencias podían engañar con tanta facilidad.